gobernamos y hay quienes critican. Eso es lo que pasa con la gobernadora. Ella empieza quejándose y haciendo argumentación y termina haciendo lo que yo le recomiendo. Coitonería. ¿Ustedes creen que yo deba contestar eso? ¿Verdad? Alguien que todos los días me ataca. No tiene ningún efecto en mí lo que ella diga. Las dos figuras más fuertes del PNP en agrios encontronazos en los medios y en las redes. Y en el medio de la disputa, Francisco Domenech. Le vamos a conceder 10 minutos. Presidente, con todo el respeto, 20 minutos es lo que entendemos nos va a tomar la exposición inicial y agradeceríamos nos permita ese tiempo, como se le ha permitido a otros deponentes en el pasado. En el pasado, ningún deponente ha dado una exposición inicial de 20 minutos. Vamos a darle 15 minutos. Esta es una edición especial de Rayos X. Perdóneme un momentito. Pues permítame aclarar. No, permítame nada. Usted escúcheme y luego yo lo escucho a usted. No, señor. Aquí no hay la regla que usted pone allá. Aquí nosotros le hemos dado la oportunidad y usted nos va a escuchar. Con el silencio de la gobernadora, duelo intenso por casi 7 horas entre el Senado comandado por Tomás Rivera Schatz y el hombre de confianza de la gobernadora Francisco Domenech. Se dijeron de todo. Domenech abrió acusándolo de querer usurpar la gobernación y Rivera Schatz le advirtió que no viniera a mentir al Senado. Bueno, ¿cuál es el meollo de este asunto, amigos? Buenas noches. Me acompaña Valeria Collazo y el profesor Ángel Rosa, porque este duelo obviamente tiene consecuencias y quisiera empezar desde, bueno, obviamente quizás lo más llamativo fue que el primero que abrió el tiroteo en este caso fue Francisco Domenech, llevando una especie de alegato de que el presidente del Senado quiere usurpar la gobernación desde la legislatura y hasta lo comparó, hizo unas comparativas ahí hasta mencionó casi con a Hitler, a Chávez. A Chávez y a todos. Y es interesante porque luego se sometió al interrogatorio y fue sumamente evasivo. Valeria estuvo en el Senado. Ángel, te voy a reservar para ya mismito, pero no hay Valeria... Problema. Danos el color de lo que estaba pasando allí, porque yo vi muchas veces a Francisco Domenech levantarse, incluso su esposa estaba allí, Ferraioli, sí. Y estaba continuamente en comunicación con ella. Obviamente, incluso como un asesor legal de él que le entregaba en algunas ocasiones alguna notita o le hablaba al oído. Y de hecho, en un momento dado, el presidente del Senado le dijo, bueno, basta de interrupciones, pero pues, ciertamente, ¿verdad? Desde el saque, ¿no? En esa ponencia de Domenech, que pidió más tiempo, creo que pidió primero unos 20 minutos, Tomás le dijo 10, acordaron 15, le dio tiempo de hacerlo, pero ahí empezó fuerte, ¿no? Y prometía como, se está arrancando así, aquí va a haber una escalada a lo largo de... Hubo escaramuza. Hubo, ¿verdad? Hubo unos momentos que los vamos a estar viendo, ¿verdad? Aquí a lo largo del programa, repasando esos momentos. Pero ciertamente ya sobre el final como que fue bajando el tono y yo creo que el profesor aquí puede darnos su lectura. Bueno, 7 horas. Hubo como, diríamos este caso, parecía hasta la radiograma, ¿cómo se dice esta cuestión del corazón? Cardiograma. Sí, el electrocardiograma, un electrocardiograma. Bueno, es interesante porque vamos a comenzar hablando de qué es Politank. Porque Politank era el gran protagonista de estas 7 horas, casi 7 horas. La corporación que perteneció a Francisco Domenech y que alegadamente él se desprende en el 31 de diciembre del 2024 para luego entrar a la administración de la gobernadora. Politank era una empresa de cabildeo que hacía, obviamente, el trabajo de cabildeo, que no es ilegal, en los centros de poder y obtenía de algunos modos, influenciaba para lograr contratos para sus clientes. Vamos a ver inicialmente estos sonidos para que ustedes puedan seguirnos en lo que vamos a discutir. ¿Usted era el único dueño de Politank? Disculpe. ¿Usted era el único dueño de Politank? Sí, señor. ¿Y a quién usted le vendió? ¿A la corporación? ¿Quién se quedó siendo dueño de la corporación? Como expliqué a la senadora Guzmán, la corporación
compró sus acciones y Manuel Por eso, Torres, pero ¿quién es? Usted era el único dueño, la corporación era usted y usted se va. ¿Quién está al otro lado? ¿Con quién usted está negociando? ¿Con usted mismo? ¿Usted se está pagando usted mismo? ¿Quién era los de la corporación del otro lado cuando usted vendió? El señor Manuel Torres era miembro de la Junta de Directores como... Ok, pero la Junta de Directores es una cosa y los accionistas son otra. Yo quiero saber quién eran los que estaban al otro lado que usted le dijo, dame un cheque de 4 millones que está en caja. Usted nos dijo que los 4 millones estaban en caja. Así que usted, de los chavos suyos, usted se pagó, porque la corporación era suya. De los chavos suyos, usted se pagó, cogió 4 millones y entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué valor tenía para los que fueran accionistas, que eran cero, porque usted era el dueño del 100%, esa corporación? Los contratos futuros que tendría Polytank, ¿será ese el valor que tenía Polytank para los que quisieran comprarla? Son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? El senador, ya yo lo he explicado y le explicó mi esposa a la corporación. Pero por favor, yo quiero saber quiénes eran los accionistas, quiénes son los accionistas a quien usted le vendió, no la Junta de Directores. La Junta de Directores es una cosa. ¿Y quiénes son los accionistas de la corporación hoy? No hoy, que usted le vendió entonces. Como dije, la corporación compró sus acciones. Sí, pero la corporación, ¿quién? Usted era la corporación, usted era el dueño del 100%. ¿Quién es el dueño del 100% ahora? ¿O del 50? ¿O del 25? ¿O del 10? Yo desconozco hoy en día. ¿Usted no sabe a quién le vendió? Yo no. Usted preguntó a hoy día. Pero cuando le vendió, estoy preguntando cuando usted vendió. Yo no conozco si se han vendido más acciones, si han entrado más participantes. Sí, pero está bien, secretario. Mire, yo quiero saber que usted me diga a quién usted le vendió. ¿Quiénes eran los accionistas que compraron la corporación, que pagaron $4 millones que estaban en casa? ¿Quiénes eran esa gente? La corporación compró sus acciones. ¿Quiénes eran los accionistas? ¿Quiénes eran las personas que están al otro lado? Porque tenían que tener capital. Tenían que tener dinero. ¿Quiénes eran esos? La corporación compró sus acciones. O sea que la corporación no tenía accionistas. Fíjese que usted está bajo juramento aquí. Y eventualmente aquí, ¿verdad? Puede haber otras investigaciones y otras citaciones y otras cosas. Entonces usted está diciendo que usted era el único dueño de la corporación, lo vende el 31 a la corporación sin nosotros saber quién estaba al otro lado de la corporación. Entonces los activos de la corporación tenían suficiente dinero como para pagarle a usted 4 millones, pero entonces nadie más es accionista, nadie más tiene activos, no hay más contratos vivos y vale 4 millones y el valor potencial para que siga hacia adelante una corporación que le sacan 4 millones de la caja, ¿cuál es? Los contratos futuros, pero unas semanas más tarde vendió a Polytank. O sea, de verdad que subestimar la inteligencia del puertorriqueño no es aconsejable, ¿verdad? No es aconsejable. Y ciertamente aquí hay una duda sobre quién fue que compró y por qué tiene tanto éxito. O sea, tiene inclusive más éxito que usted. Porque Kenneth McClintock dijo que tienen más clientes que antes. ¿Puede imaginarse eso? Usted lleva toda una vida como cabildero y no habían tenido el éxito que tienen ahora, que usted no es cabildero, por eso es que está la gobernación. Fíjese qué cosa. Bueno, se desprendió realmente Domenech al entrar a la administración de Jennifer González de esa corporación que hacía negocios millonarios con el gobierno, o fue una especie de truco para poner al cabro a velar las lechugas. Mira, ese es el meollo de lo que la explicación técnica de toda esa discusión que vimos ahí, que me parece que el presidente del Senado no sabe mucho de derecho corporativo, es obvio, ¿verdad? Es que ahí había una corporación... O prefiere parecer que no. Bueno, ahí había una corporación que tenía $4 millones en caudal, cuyo único accionista era Francisco Domenech. Y Francisco Domenech decidió salirse de la corporación. Por lo tanto, se llevó sus $4 millones y le entregó, él identifica al licenciado Manuel Torres, el nombre de la corporación. Y el valor que compra Manuel Torres es el nombre de la corporación para seguir haciendo negocios y representar clientes ante el gobierno de Puerto Rico. Está sin decirse que del otro lado del gobierno pues va a estar y estaba el antiguo dueño de la corporación. Pero ojo, ¿no? que Domenech nunca lo explicó de esa manera. Sí, pero es una transacción bien común en derecho corporativo y no es ilegal. Eso no es ilegal, no es ilegal, pero claro está, no deja de ser extraño, es llamativo, interesante y a la misma vez... Y como la inmensa mayoría del pueblo no sabe de estos tecnicismos, Ángel, crea la imagen de una nebulosa aquí, ¿no? Yo me compré a mí mismo y estoy haciendo negocio. Pero hay una pregunta válida. ¿Se pagó el dinero con expectativas para más adelante
también recibir algún tipo de pago a futuro con los contratos que se consiguieran en el gobierno y qué papel podía jugar Francisco Domenech desde la Secretaría de la Gobernación, donde el memorando de la gobernadora obligaba a la agencia a mandar todos los contratos a su Cuando tú vendes un nombre, la expectativa del que compre ese nombre es hacer negocios con la fuerza que ese nombre pueda tener ante el gobierno de Puerto Rico, como pasa con todos los gobiernos. La firma de cabilderos que está de moda es Politank, como en el pasado fueron otras y bajo otros gobernadores. Por lo tanto, ese que compró esas oportunidades de negocio. Pero sobre eso, ¿verdad? Se le hicieron preguntas directamente a Domenech y él dijo que él, ¿verdad? Que no guardaba ningún vínculo, no tenía ningún nexo, que no hay ningún monto pendiente de pago, que ya esa deuda está salda, que no se hizo, ¿verdad? Como una expectativa de regresar más adelante, de recuperar su participación en la empresa. Ahora, en las vistas, obviamente muchos la vieron, transmitieron, hubo más preguntas que son importantes. Se le preguntó a Domenech si en algún momento él intervino en la cancelación de contratos. Y él dijo, no recuerdo. Recuerda, sí, que canceló contratos de destaque y diferentes cosas que tienen que ver con personal, pero no cancelación de contratos. ¿Y por qué es importante? Porque él está allí bajo juramento y bajo juramento otra figura que fue de la administración de Pedro Pierluisi, el doctor Carlos Mellado, declaró bajo juramento hoy que en noviembre del 2024, Kenneth McClintock, que si podemos poner aquí el organigrama de Politank, la compañía, Kenneth McClintock y el propio Domenech se reunieron con él y le exigieron que cancelaran contrato de una subasta. Ahora están viendo el organigrama, ahí está Domenech, que es el dueño de Politank, y está el director ejecutivo, Kenneth McClintock, y está Manuel Torres, que es miembro de la Junta. Y aquí está Mellado, que hizo esta declaración. Valeria, lo llamativo es que la declaración se hizo el día de hoy, sí, a casi 2 años. Era lo que señalaba, ¿verdad, Domenech constantemente? Mira, eso se hizo hoy, si él se sintió intimidado y demás, porque esperó 16 meses para hacer esa declaración. Pero ciertamente, ¿verdad? Esto se da en el contexto de esta comisión. Yo no tengo la menor duda de que esa declaración jurada se hizo hoy porque se quería publicar antes de la vista de hoy, porque una de las cosas que estaba esperando el país es que Tomás Rivera Schatz iba a sacar declaraciones juradas y mensajes de texto y mensajes de correo electrónico en los que apareciera la evidencia de lo que la prensa ha estado publicando y él mismo ha estado denunciando. Pero Ángel, ahora, hay un punto. Quiero decir, ¿verdad? No porque Mellado se haya sentido intimidado hace casi 2 años y haya jurado hoy que así se sintió, esto es liviano. Es decir, ahí hay unos procesos que se estaban dando gubernamentalmente que 2 cabilderos en ese momento, uno de ellos había sido el director de campaña de la gobernadora que acababa de ganar las elecciones, se le acercan para pedir, según su declaración jurada, unos cambios con unos contratos ya otorgados. Ahora, yo lo que creo, y antes de terminar, es que esto se debe referir inmediatamente, ya sea por el Senado o por el propio gobierno al FBI. A eso te quiero decir. El propio Mellado dijo que él acudió al FBI y a la oficina del inspector general. O sea que esto tiene importancia. Pero le creyeron, están investigando. Bueno, es que tú sabes que el Senado lo debe referir. Si hay un desmentido, vamos a ver lo que se dijo. Vamos a escuchar lo que se dijo. Pasado las elecciones y antes de que la gobernadora electa juramentara el cargo, ¿es cierto o no que usted se reunió acompañado por el señor Kenneth McClintock, asociado de la firma Politank, con el doctor Mellado, secretario de Salud, y que hablaron para que se cancelara una subasta ya adjudicada? No es correcto que hablamos para que se cancelara una subasta adjudicada. Sí tuvimos una reunión con el doctor Carlos Mellado. Carlos Mellado manifiesta que me generaron una percepción de presión e intimidación en mí. Esas fueron las declaraciones del secretario Mellado. Declaraciones hechas en el día de hoy, que es, vamos a sumar, casi 18 meses después que se dio esa reunión. Si tenía esas preocupaciones el doctor Mellado en esos entonces,
Pudo haber acudido a las autoridades en noviembre del 2024, en diciembre del 2024. Es bien sospechoso que espera a marzo 24 del 2026 para hacer esa declaración. En esa ocasión que usted se reunió con el señor McClintock de la firma de Polytank y usted con el secretario, ¿usted fungió en ese momento como posible nominado a su puesto de secretario de la Gobernación o lo hizo todavía como integrante de Polytank? Porque de acuerdo a lo que usted ha dicho, la venta fue el 31 de diciembre. Esa reunión fue previa. ¿Ya usted era miembro del comité de transición de la gobernadora en el momento de esa reunión? Yo no era miembro, yo no era miembro del comité de transición y para esa fecha la gobernadora no había discutido conmigo la posibilidad de yo ser parte de su gobierno. Valeria. Ahí tenemos, ¿verdad?, lo que dijo Domenech exactamente sobre esos cuestionamientos acerca de Mellado. Pero miren, un momento que me pareció crucial fue cuando el presidente del Senado cuestionó a Domenech sobre los mecanismos de inhibición que habían establecido. Esto, entiéndase que Domenech, ¿verdad?, no podía participar de ningún proceso que tuviera que ver con involucrar a su ex compañía. A la ex compañía o a alguno de sus clientes. Exacto. Entonces, vamos a escuchar cuando el presidente del Senado le pregunta, usted hizo este proceso, ¿hay algún documento escrito? Vamos a ver lo que le dijo. Para tener el récord claro, licenciado Domenech, usted ha dicho aquí que hay un procedimiento para inhibirse y no participar con los clientes de Polytank. ¿Es correcto? ¿Usted dijo eso? Correcto. ¿Hay algún documento, memorando, algún acta, algo por escrito que acredite eso? Las acciones ¿sí o no? Se han tomado las acciones. Le estoy preguntando específicamente si hay un documento, un reglamento, un memorando por escrito. ¿Sí o no? Las acciones le estoy preguntando, licenciado Domenech, si hay un documento escrito y después me explica lo de las acciones, porque de las acciones vamos a hablar ya mismo. Dígame si hay un documento escrito, algún procedimiento formal, redactado, alguna reglamentación que rija la inhibición suya, ¿sí o no? Un procedimiento formal escrito, no, señor presidente. Muy bien, porque gracias por la contestación. Señor vicepresidente, continúe. Muy bien. Fíjense que Domenech evitaba responder, ¿verdad?, sí o no, pero eventualmente el presidente sigue insistiendo y pues tiene que aceptar que tal documento no existe y que es un mecanismo que ellos han establecido. Me parece una imprudencia porque aunque en realidad tú puedes tenerlo también como instrucciones que tú has dado en tu oficina, en lo que se estila, sobre todo con los jefes de agencia, ¿no? Es que tú pongas eso por escrito porque tú no sabes si las personas que están ahí van a cambiar, el que llega tiene que conocer el proceso. Yo creo que es una imprudencia, no quiere decir necesariamente que es irregular o que hay ahí ilegalidades ocurriendo. De hecho, no hubo evidencia hoy en la vista sobre ilegalidades de ningún tipo. Pero ciertamente es extraño que eso no esté dispuesto en instrucciones por escrito. Y hubo un momento en que Domenech trató de implicar que una solicitud que hizo su esposa a ética gubernamental que se estaba haciendo extensiva a él. Lo cual también es una falacia. Hay una falacia y en este caso el presidente del Senado le dijo, está mintiendo. No, pero no solamente eso, sino que él cayó en la trampa del presidente del Senado porque le dice, ¿y usted cree que esto es extensivo a usted? Y él dice que crea que sí, que será la normativa, y le saca una carta reciente del director de ética gubernamental diciendo, no le cobijaba y debió haberme consultado a mí, porque ética es la custodia de esas consultas sobre la ley de ética gubernamental. Y hay un detalle, ¿no? A mí me llama la atención, hoy se vio cómo ha aumentado, se ha duplicado, más que duplicado, el volumen en términos de ganancia de contratación de los clientes, mejor dicho, las contrataciones de los clientes de Polytank. Y me gustaría que si nos pueden colocar una tabla, en el año 2024, que obviamente estaba la administración Pierluisi, facturaron, los clientes, o las contrataciones, mejor dicho, eran de 83.9 millones de dólares. El 2025, el año pasado, aumentó a más del doble, 168 millones, y en lo que va de este año, que son unos 3 meses, otros 14 millones más para casi 183 millones,
en comparación con los 83 millones iniciales que factura, o mejor dicho, que contrataban los clientes de Politank en la administración Pierluisi. Eso es llamativo. Hombre, pero claro que es llamativo y además nadie puede tener duda de que todo el que quiere tener un contrato con las agencias del gobierno identifica que esta firma está haciendo negocios y puede hacer conexiones y que esta firma fue del secretario de la Gobernación y por lo tanto contratan a Politank. Mira, y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico por primera vez está viendo lo que pasa después de que te piden el voto a ti y ganan las elecciones. Yo creo que esto es lo valioso de toda esta pugna. Finalmente nos estamos enterando de lo que se trata ganar elecciones en Puerto Rico y para qué alguna gente quiere ganar elecciones en Puerto Rico. ¿Por qué se matan casi? ¿Y por qué es que la competencia es tan cruenta? Ahora, lo que aquí es novedoso es que aunque esto ha ocurrido toda la vida con todos los gobiernos, esta es la primera vez que nombran a un cabildero como secretario de la Gobernación, que es un funcionario que todavía ha tenido control y ha sido como una especie de oficial de tránsito de la contratología en el gobierno de Puerto Rico. Entonces, si tú pones un cabildero que fue dueño de una compañía de cabildeo que está activa en el negocio como secretario de la Gobernación, es natural que las compañías van a buscar esa otra compañía de cabildeo para que los ayude a encontrar contratos en el gobierno de Puerto Rico. La pregunta, ¿verdad? Habiéndose inhibido supuestamente, ¿verdad?, con este proceso que inventaron, que no es el que establece necesariamente la ley, si Domenech estaba al tanto de estas contrataciones de antiguos y nuevos clientes de Politank. Vamos a escuchar lo que dijo cuando se le cuestionó. Es que no me ha quedado claro de las respuestas que usted ha dado a preguntas que realizó el senador Carmelo Río. El senador le preguntó si usted sabía si entidades que habían sido clientes de Politank tenían actualmente contratos con el gobierno. Y su respuesta, me corrige si fue que no comprendí o no escuché bien, es que usted se había enterado por virtud de la comunicación en la que se le transmitieron las preguntas que se harían en esta vista. ¿Eso fue lo que usted indicó? Que me enteré de ciertas contrataciones mediante esa comunicación, porque como he dicho, yo me he inhibido de atender cualquier asunto de clientes de Politank. Pero si usted no sabía que tenían contrato con el gobierno, ¿cómo fue que se inhibió? Y esas compañías han generado o han sido beneficiarios de contratos con esta administración una vez usted advino secretario de la Gobernación, director de AFAF, etcétera. Así es. Así es, pero como expliqué... ¿Y usted no lo sabía hasta que recibió esa comunicación del Senado? Como expliqué, senadora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues, mi tiempo está contando, licenciado. ¿Sí o no? Pero es que no se contesta con un sí o no. ¿Cómo no me va a contestar sí o no si usted sabía que tenían contratos o no? La senadora Santiago Negrón, me corrige si me equivoco, le está preguntando cómo usted se inhibió si usted no lo sabía. Porque se preinterviene. ¿Quién preinterviene? Las personas. ¿Qué personas? Las nombres. Personas. Nombres. Ana Delgado. ¿Quién es Ana Delgado? Es una persona que trabaja en la Secretaría de la Gobernación con los trámites de contratación. Ella preinterviene con los mismos. Bueno, es llamativo. O sea, lo que se está planteando es, salgo de Politank, pido, o sea, dice verbalmente, me voy a inhibir de esto, pero obviamente bajan los contratos de clientes de Politank. ¿Cómo él se inhibe si no sabe que esos contratos se están dando en las agencias? Lo que él explica aquí surge, ¿verdad?, la mención de la figura de Ana Delgado. Ana Delgado. Empleada de la Secretaría de la Gobernación, que preinterviene, o sea, es una especie de filtro en esa oficina, evalúa, supuestamente va al registro público de cabilderos, revisa la lista de clientes de Politank y si el contrato tiene que ver con alguna de esas empresas, pues entonces el secretario ni se entera, nadie le dice nada, eso no pasa por él y pasa a la subsecretaria Itza García. Pero Ángel, un detalle para que lo complemente. Hoy la Contralora dice desconocer si tiene visibilidad el total de los contratos del gobierno. Sí, pero el registro de contratos es otra cosa. Es una cosa que están obligados los cabilderos a registrar ante el gobierno de Puerto Rico. Pero claro, esto es un asunto de credibilidad. O sea, ¿le vamos a creer o no a Francisco Domenech que eso pasa en su oficina? Pues es una cuestión de apreciación. Ahora, a mí me estuvo curioso y rápidamente lo menciono. Había algunas preguntas de las que no se sabía la contestación. Y ahí pues como que se fue al piso el espectáculo, porque Rivera Schatz pregunta,
¿cuántos empleados de Politán están trabajando ahora para el gobierno de Puerto Rico? Como una manera de decir, los colocaste aquí. Él dice 3. 2 de ellos trabajan en el Senado, uno en la presidencia del Senado, que es la oficina de Rivera Schatz, y otro en la oficina del vicepresidente del Senado. Y el otro es Elisa Muñoz, que trabaja en el Departamento de Salud. Rivera Schatz obviamente se molesta y dice, ¿y por qué usted trae esos nombres aquí? ¿Y por qué trae los nombres de estos 2 empleados del Senado? ¿Para qué usted trae eso? Bueno, porque usted me preguntó. Pero el personaje que llama la atención es la empleada que tiene el secretario de Salud en una junta. Sí, Elisa Muñoz, claro. Elisa Muñoz. Y es que dice Domenech que desde 2023 no trabajaba ya con Politán. Bueno, y que curiosamente Víctor Ramos la nombra en el Departamento de Salud. Va a haber citaciones, estas vistas no terminan aquí. De hecho, Valeria. Ana Delgado es una de las personas que estaría citando, Ética, la Contralora, pero ¿Y Manuel Torres cuándo? Que ese es el que tiene que venir eso a vamos a explicar. hablar ya mismito. ¿Por qué no citan a Manuel Ya mismito Torres? hablamos, no agotemos todos los cartuchos